Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Iván Arturo López Lerma y esta noche eh, vamos a exponer un poco de lo que es el régimen constitucional de la materia Derecho Administrativo 2. Bien, mm, pienso que para entender un poquito eh, más a lo que se refiere el régimen constitucional, Eh, empezaríamos por, el, por los conceptos básicos, ¿no? Eh, el término constitución alude primariamente a estructura y solo de forma derivada a la norma que expresa o pretende expresar la estructura política de un Estado. El término régimen, más que nada, evidencia su etimología jurídica, claro, puesto que procede de la raíz del régimen, ¿no? Es propiamente un sistema coherente de normas, ¿sí? Sea cual sea el aspecto eh, de la vida humana que este regula, ¿no? El concepto de constitución eh, se plena de contenido jurídico tanto objetivo, puesto que la constitución, no olvidemos, es derecho objetivo, norma jurídica e incluso pues, norma suprema, ¿no? Como lo sería pues, nuestra Carta Magna, ¿no? Como tal, ¿sí? Que es para nosotros o para cualquier país, pues es la ley máxima, ¿no? Bien, eh, cuanto, cuanto, en cuanto a las constituciones, suelen explicitar los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Los derechos públicos, subjetivos, perdón. Por el contrario, el concepto régimen se ha nutrido de contenidos sociales y económicos de la vida política social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, por un lado, pues tenemos el hecho de que lo que es la Constitución, ¿sí? Como máxima ley que rige la vida de todos los ciudadanos, ¿sí? Bueno, pues como sabemos es donde se explica cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ¿verdad? En cuanto a lo que acabo de comentar, ¿no? Mm, en cuanto a lo social, lo económico eh, y en cuanto a los ejercicios en la vida política del país, ¿no? Como serían eh, derecho a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que, por otro lado, también comentamos que el régimen, eh, como dijimos, se ha nutrido de contenidos sociales y económicos de la vida política social. ¿Sí? En sí, el concepto eh, de constitución se ha jurificado y el régimen se ha sociabilizado, ¿no? Bien, eh, tenemos que la constitución como expresión jurídica del régimen político, ¿sí? Eh, podríamos explicarla como lo explicaba el jurista como lo explican los juristas y los politólogos, eh, que han de entender no solo las normas autodenominadas constitucionales, sino también el contenido de dichos textos e incluso la realidad política contextual que puede comportar algunos elementos que complementen la norma constitucional o, o bien la corrijan, ¿verdad? También es la corrijan o pues la deformen, ¿no? En su efecto o la vacíen de cierto sentido, ¿no? Ya que la Constitución es la expresión jurídico formal del régimen político de un país, o al menos son dos realidades que tienden a converger. Esta concepción podría llevarnos a la conclusión lógica de que
cambiado el régimen, forzosamente debe cambiarse el texto constitucional, o incluso a la inversa. Un cambio en el texto constitucional debe desembocar en un cambio de régimen o cambios en sí dentro del régimen que esté establecido. ¿Sí? Entonces, bien. Por otro lado, tenemos también entonces que el régimen constitucional tenemos que tener muy claro que el régimen constitucional, ¿sí?, es una ley que impone un poder político que se ha definido como un complejo de ideas, de actitudes y pautas de comportamiento que establecen el principio de que la autoridad del gobierno deriva y está limitada por la parte principal de una ley suprema. En este caso, pues, sería como la Constitución, ¿no? Su objetivo es arbitrar la autoridad y consagrar los derechos de los hombres y mujeres. ¿Sí? El régimen constitucionalista o constitucional, como se le quiera llamar, debe estar fundamentado únicamente en la Constitución, por lo que todas las leyes que de ella emanan tienen que quedar reguladas y supeditadas, ¿no?, al articulado general de la Constitución. Es como decir, bueno, pues ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ¿verdad? Un claro ejemplo sería, por ejemplo, se me ocurre el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Hay ciertas cuestiones que a veces las autoridades quieren realizar. Sin embargo, la Constitución marca, pues, otras cuestiones, ¿no? Un ejemplo así muy práctico sería, por ejemplo, las revisiones que muchas veces la autoridad hace, los famosos retenes en la calle, ¿no? Cuando tenemos que el artículo 16 constitucional marca que nadie será molestado en sus bienes o persona, ¿no? Sin mandamiento judicial. Pero sin embargo tenemos que ellos realizan estas revisiones, llamándolas revisiones aleatorias, ¿sí? Y aquí pues tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de que ellos se basan en lo que les marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Entonces, eso sería un poco de lo que tenemos por régimen constitucional. Con esto daríamos por concluido el tema de la semana 3 de la materia Derecho Administrativo 2. Gracias y buenas noches.